En los últimos días, la posible reelección del presidente Gustavo Petro fue un tema que prácticamente se convirtió en tendencia. Tanto así que el mismo Centro Democrático aprovechó para anunciar que presentará un acto legislativo para que supuestamente se puedan reelegir a expresidentes de la República. Claro, yo creo que todos en este momento estamos pensando en ese ser que busca el Centro Democrático para que se reelija. Sí, es decir, el mismo acusado Álvaro Uribe Vélez. Gustavo Bolívar incluso mostró su completo rechazo frente a este posible acto que va a hacer el Centro Democrático. Y Gustavo Bolívar, a través de su cuenta de X, escribió: el Centro Democrático, cuyo jefe cambió la Constitución para reelegirse y con trampa, presentará un acto legislativo para permitir la reelección de expresidentes. A Petro, que ha dicho que no quiere reelegirse, lo atacan con suciedad, pero ellos sí quieren ir por el tercer periodo. ¿Quién es el adicto al poder y a los negocios que de él desprenden? ¿Por qué ellos hacen y deshacen sin oposición de los medios? Sencillo, la derecha es funcional a los grupos de poder que aborrecen las reformas del gobierno porque les mermea negocios que evidenciaron los derechos de la gente. Y bueno, aunque el mismo partido del Centro Democrático a través de su cuenta de X indique que supuestamente esto es falso, pues todos sabemos que la oposición es capaz de hacer cualquier cosa para quedarse con el poder. De hecho, la misma FM, que es ese medio que está del lado de la derecha de nuestro país, fue el que supuestamente lo confirmó. Y ellos, a través de sus cuentas y redes sociales, indicaron: un grupo de congresistas del Centro Democrático presentará un proyecto de acto legislativo que busca revivir la figura de la reelección para expresidentes de la República. De esta manera, Álvaro Uribe tendría la posibilidad de postular su nombre para las presidenciales del 2026. Pues todo este tema de la posible reelección del presidente Gustavo Petro nuevamente estuvo en la mesa y en los micrófonos de diferentes emisoras y medios gracias a la senadora Isabel Zuleta, quien en una entrevista que concedió a Cable Noticias indicó que supuestamente el presidente Gustavo Petro no está buscando reelección, pero que los que sí quieren esa reelección del presidente Gustavo Petro es el mismo partido del Pacto Histórico y que ellos en efecto la están buscando. Tengo que decir, no es el presidente Petro el que está diciendo, el que está hablando de la reelección. Somos muchos de los activistas. Nosotros sí queremos una reelección y lo decimos de frente y lo estamos promoviendo. ¿Cómo lo vamos a lograr? Es otro debate. ¿Cuál es la vía para lograr una reelección del presidente Gustavo Petro? No es él, somos nosotros, es la ciudadanía y somos los petristas los que quisimos este proyecto político del cambio. Creemos que son muchos años más los que debe estar el presidente Petro en el gobierno para lograr algo de cambio. ¿Esta figura podría ser usada para reelegirse el presidente Petro? ¿Que sea la gente quien decida si lo quiere ver? Por supuesto, eso es lo que nosotros esperaríamos. También tenemos claro que es una caja de Pandora. De hecho, luego de estas declaraciones de la senadora Isabel Zuleta, el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X, indicó que a él no le interesaba el tema de la reelección, y así lo hizo saber de la siguiente manera: a mí personalmente no me interesa para nada la reelección, pero los que sí se aprovecharon de ella y convocaron a la guerra y a la paz ahora proponen golpes de Estado. La razón es una: incumplieron, no sabían lo que firmaron. La declaración unilateral de Estado, según la Convención de Viena, obliga a las partes a cumplir lo acordado y ajustar la normatividad interna para garantizar el cumplimiento. Nos quedan 3 tareas: leer la Convención de Viena, leer el acuerdo de paz y cumplir. Y claro, este tema de la posible reelección del presidente Gustavo Petro dio para que los medios tradicionales llenaran completamente sus micrófonos y sus mesas de trabajo, para que hablaran de esto. Incluso este fue el caso de Blue Radio, en donde la periodista María Consuelo Araujo mencionó en vivo, de una manera descarada, sin ningún tipo de escrúpulos ni vergüenza, que supuestamente en el momento, en el tiempo en que el acusado Álvaro Uribe Vélez se había reelegido, fue porque las personas tenían un sentimiento de prosperidad, de que se alargara la felicidad que en ese momento vivía el país, pero que según ella, ahora con el presidente Gustavo Petro, todo es un caos. Entonces que claramente el presidente Gustavo Petro pues no se iba a poder elegir porque no tenía mayorías. Lo menciona el mismo Néstor Morales también. Así que parte del petrismo. Son tropas propias, sí, ¿no? Correcto. Y por eso yo creo que todo es coordinado. Primero, estas declaraciones confusas
del presidente a lo largo de todo este primer semestre, primero diciendo que era el poder constituyente, que era el pueblo, después entonces se agarra ya, después de toda la confusión de sus declaraciones, de lo que dice Álvaro Leiva, que trae el acuerdo de paz de La Habana como si fuera la fuente de derecho que les va a permitir hacer la constituyente, y después ella ya dice, y se quitan la máscara y dice: lo que queremos es que el presidente se reelija. Pero yo ahí lo que le preguntaría a la gente es si este planteamiento de reelección se parece al planteamiento de reelección de Álvaro Uribe, cuando eran momentos tan distintos y de optimismo en ese momento y de total pesimismo en este, porque reelegir a Gustavo Petro en este momento sería alargar la incertidumbre que nos ha caracterizado en estos 2 años, extender la inseguridad que cada día es peor, y la división y el odio. O sea, contrario a un acuerdo nacional, aquí lo que se estaría jugando es un desacuerdo profundo entre los polos María Consuelo, más radicales del país. Aurelio, en la comparación, Ricardo, entre Álvaro Uribe año 2006 o 2005, cuando lanzó su candidatura para la reelección, ese Álvaro Uribe del 2005, hace casi, 19 años, y el Gustavo Petro de hoy, la principal diferencia, para ser riguroso, es la favorabilidad y la popularidad. Y el momento del país. Álvaro Uribe era un hombre profundamente popular. En ese momento Uribe tenía, usted se acuerda, Aurelio, el 80% de este país. Y la gente lo que quería era alargar ese sentimiento de optimismo y de prosperidad. Aquí lo que hay es caos. Y por este tema de la reelección, Alejandro Campo, el representante del partido del Pacto Histórico, concedió una entrevista al mismo canal Cable Noticias, en donde estuvo la senadora Isabel Zuleta y en donde afirmó todo este tema de la posible reelección del presidente Gustavo Petro. Y allí, en un debate, se encontraba en conjunto con la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal. Y en esta entrevista, así sin filtros, el representante Ocampo le cantó la tabla y le dio sus verdades a María Fernanda Cabal, en donde le mencionó que, por supuesto, el gobierno del expresidente Iván Duque no le entregó un buen país al presidente Gustavo Petro. Incluso María Fernanda Cabal, de forma cínica, indicó que supuestamente el expresidente y ahora acusado Álvaro Uribe Vélez le había entregado un muy buen país a Santos. Ocampo incluso aprovechó el espacio para recordarle todos esos casos de corrupción en los que estuvo envuelto y en los que estuvieron varias personas del gobierno del presidente Iván Duque, en donde a la fecha no se han respondido por escándalos de corrupción como el de Karen Abudín en los dineros de La Paz, los dineros de las marionetas, los dineros del Departamento de Prosperidad Social, en fin, tantos que al momento los del Centro Democrático pues se hacen siempre los de la vista gorda. Así que por favor ustedes préstenle mucha atención a esta gran intervención y por supuesto a esta cantada de verdades que le dio Ocampo a María Fernanda Cabal. Presten mucha atención, por favor. En medio de esta dinámica, de este debate, de este análisis de la constituyente, hay que recordar por qué se puso sobre la mesa la constituyente. Fue el presidente Petro quien habló de la constituyente mediante la sombrilla del acuerdo de paz. La gente no entiende por qué se necesita una constituyente para un acuerdo de paz que tiene un marco normativo desarrollado, que ya están dando. El presidente dice que no se está cumpliendo la implementación del acuerdo de paz y que incluso estaría dispuesto a ir a la ONU, que va a ir a la ONU a denunciar que el Estado colombiano no está cumpliendo el acuerdo. Representante Ocampo, ¿cómo explicarle a la gente que una constituyente es necesaria para implementar un acuerdo que está en pie? ¿Por qué? Yo creo que quisiera, digamos, frente al recorrido histórico que hizo la senadora, que estoy, digamos, en desacuerdo con gran parte porque pues, no corresponde a la gran mayoría de autores, pero hacer una claridad, digamos, el Frente Nacional se establece ya por fuera a liberales. Entonces, la guerrilla de las FARC, por ejemplo, su jefe, no nace del comunismo, nace del liberalismo. Entre el 59 y el 53, alias Tirofijo era liberal. Y es una disputa donde los liberales no recogen a varias gente de esas guerrillas liberales, porque las guerrillas no eran comunistas en Colombia. La guerrilla comunista se convierte, luego de eso adopta una forma comunista. Pero esto es un rezago de un acuerdo político que dejó. Por eso los acuerdos políticos son tan importantes. Porque Manuel Marulanda era liberal. No nació comunista. Él, en las revueltas del 48, que algunos dicen que puede estar uno en Bogotá, lo cierto es que después de eso él hace parte de las guerrillas liberales.
Y en ese acuerdo, ese gran consenso que hacen las élites con este país, que siempre lo han hecho, a que han acordado los ricos del país, los poderosos del país, nunca con la clase obrera ni con los pobres. De hecho, la guerra cuando la plantean todos en este país, la plantean desde enviar los hijos de los pobres, los hijos de los ricos a la guerra, pues se quedó por fuera una gran parte. Entre esos, un sector donde estaba el estero fijo. Entonces no es cierto que aparezca en el tema del comunismo, no, viene el liberalismo. Lo segundo, el presidente Petro, el pacto histórico no ha pagado para llevar a nadie a las marchas. Las marchas del 1 de mayo fueron más grandes que las de la oposición y no llevamos a nadie. Lo que pasa, y fue gente del Cauca. Acá en Bogotá, en la marcha que convocó la oposición, vimos más de 450 buses que no se pagaron solos. Y vemos cómo quejas en las redes de cómo empresas y cómo personas obligaron a sus trabajadores a ir a la marcha y a salir. Y cómo hasta las uniformaban. Yo tengo una anécdota, más bien una denuncia en Cali, de una muchacha donde le dice a una amiga por el WhatsApp, le dice, oye, es mejor que vayas a la marcha. El jefe te tiene entre ojos y él sabe que tú eres petrista. Ve porque te puedes quedar sin empleo. Va a la marcha, le dan una camisa que tiene que ponerse en la marcha y el tipo ahí además le hace un video. Mire, los que eran petristas ya no son, abusando. Cosas de esas pasaron, no importa. Pero no es cierto que paguemos, la marcha fue más grande. Y lo importante es esto, no tenemos por qué pagarlo. Yo tengo los pagos. No, pues la otra gente tiene los pagos del otro. Nosotros nunca hemos pagado una marcha. Los míos me los respondió el Estado colombiano. Pero yo creo, 198.000 millones. Sí, pero no diga mentiras, Alejandro, porque yo no digo mentiras. Y yo no la he interrumpido. Usted lo que pasa es que desconoce la historia, pero yo le permití, yo no desconozco la historia. Le he hecho alguna referencia a usted porque digamos, tiene una historia diferente de Colombia. No, unas pero entonces, correcciones en ese tema, digamos, para seguirlo diciendo, erráticas. nosotros sí proponemos un país diferente. Y si acá hay un debate diferente mire el país, desastre. claro lo que está pasando. Nosotros recibimos un país como el segundo país más desigual del mundo. Nosotros recibimos un país endeudado hasta los tuétanos. De cada 100 pesos solo puede gastar 16. 23 pesos de cada 100 salen al servicio de la deuda. Nosotros del Centro Democrático no recibimos Alicia, el país de las maravillas. Con Uribe, recibimos claro. un país, Santos recibimos un país en llamas. Recibimos un país que despidieron con un paro armado al señor que era presidente, el señor Duque. Recibimos un país donde el 50%... ¿Un paro hecho por ustedes? Por el Clan Golfo. No, el Clan Golfo. El paro armado del país... Lo de Cali fue de ustedes. Lo del paro armado del país fue el Clan Golfo. Sí, es importante recordarle a la senadora que fue el Clan Golfo. No, además, en sectores donde antes el uribismo... que llamaron estallido social fueron ustedes. Permítame, el paro armado del país lo hizo el Clan Golfo y con eso despidió al presidente Duque. Sí, Otoniel, amigo de la izquierda, ¿no? Nos entregó el 50% del país en manos de grupos al margen de la ley. Y hoy, hablando de amigos y amigas, pues hoy los que eran amigos de ese proyecto político que dicen que ayudaron a elegir a su jefe en el 2002, que han vuelto al país, están hablando y diciendo que sí votaron por él. O sea, los amigos no somos nosotros, los amigos son ustedes. No, los han votado allá. Y de hecho, doctora Cabal. Ustedes fueron los que fueron a la picota, señor. Cabal, usted, el hermano de Petro, fue a la picota. Doctora, de hecho, los senadores vinculados por parapolítica, que ayudan a los parapolíticos, no fuimos nosotros. Porque usted me está hablando de un señor como Otoniel, es que es un rezago. El país destruido, el país hoy está peor que cuando ustedes llegaron, porque ustedes son incompetentes para gobernar, no tienen ni idea. Permítame que usted no entraron, yo la he permitido todo el tiempo hablar, dijo cosas, yo no la interrumpí, y he sido muy respetuoso en el tema. Y le quiero decir además, usted vincula a una persona como Otoniel, que es un rezago de los grupos paramilitares, no de grupos de la izquierda. No, está equivocado. Otoniel es primo de Isaías Trujillo del Frente 58 de las FARC. Y su estadía en el desarrollo del país paramilitar, del país narcotraficante sobre los mismos territorios donde están y sus estructuras. Entonces, nosotros no tenemos nada que ver con eso. No importa, digamos, de que usted nos quiera vincular, lo que sí le quiero decir son tres cosas importantes, digamos. Uno, el país está cambiando. Y ustedes van a hacer cualquier cosa para que el país no cambie. Porque no les favorece que podamos cambiar las reglas que le han servido a ustedes. A todo el país no ha servido. Las reglas han servido a ustedes, a los que tienen influencia política, a los que tienen dinero, a los que tienen por el establecimiento. A los pobres no han servido. En este país los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Él se queda una hora echando esa carreta. Pero usted habló una hora y no ustedes trabajaron la campaña con Roy Benedetti. Bravo, el cambio. Ustedes trabajaron con toda la clase política corrupta.
Entonces, ¿cuál fue el cambio? Venga, si usted tiene alguna denuncia contra Benedetti, ruede que ir a la Fiscalía de la Corte Suprema y tiene que hacer, y ¿sabe qué hemos dicho? ¿Y sabe qué hemos dicho? Que aquí, y hemos dicho desde el Congreso, desde el pacto histórico, lo mandaron a que se callara. Toda persona que haya cometido una irregularidad vale, tiene que ¿No ir, le da pena tiene que ir, no, tiene que investigarlo. Miles de millones en Italia? Senadora, ni siquiera habla italiano y no habla inglés. La diferencia entre nosotros es que nosotros hemos pedido que a todo el mundo lo investigue. Ustedes son sinvergüenzas, y nada les da pena. Nada les da pena. No tiene por qué llegar a esa parte de insultar al otro con ser sinvergüenza. Yo no le he puesto a usted ningún calificativo. La plata del Estado se repartió en el Congreso. ¿Les da pena? ¿No les da pena? Les debería dar vergüenza. En el gobierno de ustedes... El ministro del Interior era Prada, que era de Santos. Senadora, ¿Y quién es Velasco? Vea, pero hay una cosa, cualquier cosa que usted pueda hacer, denúncielos. Y haga el esfuerzo para que los pueda la justicia llevar a cabo. Pero acá la parte de la plata de los colombianos en los gobiernos suyos, que era para los campesinos, se fue por los grandes terratenientes. Aquí la plata de los colombianos, la plata de la paz, se perdió, la plata de las marionetas se perdió, la plata de los TIC se perdió. Y senadora, no la he escuchado a usted decir nada de eso. Se la robó el sobrino de Iván Márquez. 500.000 millones. Y no la he escuchado a usted decir nada de eso. El gobierno Duque se perdió la plata de la paz, no la he escuchado decir. Yo la invito a que usted señale esos robos de cómo el país, a que usted pueda rechazar.